Tema de hoy, ¿cómo acabé en el mundo de la moda? La verdad es que el vídeo de hoy es mucho más intimista que los otros vídeos a los que os tengo ya acostumbradas, y lo he hecho a petición de muchas de vosotras que me preguntáis: oye, ¿cómo has llegado a dedicarte a esto? O cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Pues allá voy. Yo acabé en el mundo de la moda no por casualidad, pero yo quería ser presentadora de telediario cuando era pequeñita, y siempre había tenido muy claro desde que estaba en el colegio que yo quería dedicarme al periodismo. Todo empezó con mi afición a la escritura. Me apuntaba a todo tipo de concursos de redacción en el colegio, me chiflaba escribir. De hecho, yo le hacía los poemas y las redacciones a mi novio de entonces, y la verdad es que disfrutaba muchísimo escribiendo. Y después también tenía un diario donde pues yo redactaba y contaba para mí misma cómo me sentía en esos años adolescentes en el que hay tanto bullicio dentro de uno. Y era mi manera un poco también de desahogarme, escribir. Lo curioso es que antes de empezar la universidad yo dudaba si estudiar periodismo o estudiar derecho, porque siempre me ha gustado reivindicar y defender las causas imposibles, puede que sea así. De hecho, la profesora me llegó a aconsejar: oye, tú con lo reivindicativa y con lo justiciera que eres, tienes que dedicarte al derecho, a la abogacía. Y no le hice caso, me inscribí en periodismo y ha sido, yo creo, la única decisión, junto a la de haberme casado, que no me he cuestionado nunca. Y yo soy una persona que se cuestiona prácticamente todo lo habido y por haber, o sea que es un logro. Conclusión, yo empecé a estudiar periodismo, decidida a dedicarme al mundo de la televisión, que esto no lo descarto. Y ya en la Universidad de Navarra, que es donde empecé a cursar el primer ciclo de periodismo, me empiezan a meter en congresos sobre moda, empiezan a contar conmigo para diferentes iniciativas que empieza a hacer la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra en el campo de la moda. Para mí, la moda siempre había sido un hobby, pero jamás me había planteado que yo tuviera la posibilidad de poder dedicarme a este mundo. Me parecía demasiado maravilloso para ser verdad. Y una amiga de la facultad me animó a ello. Así que yo empecé a hacer mis pinitos en mis primeros años como estudiante de periodismo, y cuando me volví a Barcelona para estudiar el segundo ciclo de periodismo, porque la carrera la acabé aquí en mi ciudad natal, pues me estrené como becaria en los informativos de Telecinco, y ahí vi que no se me daría muy bien locutar en televisión. Conclusión: una tiene que saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes, y decidí que eso no estaba hecho para mí y empecé a especializarme en moda. ¿Y cómo lo hice? Pues empezando mis prácticas en agencias de comunicación, y ahí es donde empecé a tocar algunas teclas del mundo de la moda. Pero mi gran oportunidad vino de la mano de mi madrina en este mundo, que se llama Mercedes Clapés, donde me ofreció la oportunidad de cubrir una baja de maternidad en la delegación de Telva, en Barcelona, cuando estaba acabando periodismo. Lo que tuve que hacer es dedicarme a trabajar en redacción, a hacer estilismos, a ayudarla más bien a hacer estilismos y a pedir apuntes para acabar los últimos exámenes de la carrera que me quedaban. Y aquí empecé a ver un poco lo que era todo el mundo del estilismo, pero a mí lo que más me gustaba era escribir. Entonces yo decidí que mi mundo era el periodismo de moda. Escribir sobre moda y luego también entrevistar a personajes que de forma directa o indirectamente tenían una relación, un vínculo con revistas de moda, ya fueran actores, periodistas o gente que tuviera una historia interesante que contar. Con la excusa de estudiar el máster de comunicación de moda y belleza de Vogue, de la editorial Condé Nast, me fui a Madrid para hacer prácticas en la redacción nacional de Telva. La verdad es que me encanta estar donde se cuece la noticia, quizás porque yo creo que nací periodista, y compatibilizaba mis reportajes para la revista con el máster. La verdad es que fue una experiencia súper grata. Mi primer año en Madrid me enseñó muchísimo, sobre todo a saber moverme yo sola. Mi primera entrevista importante fue a Eduardo Noriega. Me llamó la directora de Telva y me dijo: oye, házelo como quieras, pero consigue el contacto de Eduardo Noriega, queda con él y haz una entrevista. Así de fácil me lo puso. Total, al final le puso en bandeja lo que tiene que saber hacer un periodista, que es intentar buscar fuentes que le abastezcan de contactos y pueda conseguir la entrevista por sus propios medios.
ahí tú te lo cueces, tú te lo comes, y de esto va el periodismo. Yo creo que no podría dedicarme a otra cosa que no fuera algo que yo sintiera y me naciera de dentro. Pues bien, aquí empezaron mis primeras entrevistas a personajes que de entrada me imponían un poco. Yo creo que ahora sabría manejarlos un poco mejor, porque Eduardo Noriega supo cómo ponerme nerviosa. Mi entrevista con Eduardo Noriega acabó en un taxi porque él no tenía tiempo para más, formulándole la última pregunta y dejándole en su casa, que es donde le tenían que recoger para una sesión de fotos que tenía después de nuestra entrevista. Fue una total locura, pero yo dije, yo me voy hasta su casa si hace falta para conseguir todas las respuestas que quiero de este tipo. Y así lo hice. Y otra de mis grandes oportunidades que me ofreció Inés Fontana, la entonces directora de Telva, a la que yo también le debo muchísimo, pues fue volar a China, y en Beijing fue cuando fui partícipe de un súper reportaje de moda, un reportaje en el que lo di todo. Me costó entender qué es lo que pedían de mí, fue un reportaje que tuve que hacer y deshacer muchísimas veces, pero así es como se aprende. Y después salté a comunicación de belleza y lo hice en el departamento de comunicación de L'Oréal Professionnel, dentro de la multinacional L'Oréal. Fue un año súper intenso de trabajo en el que yo aprendí muchísimo a tratar a los periodistas. A mí me ha gustado muchísimo pues formar parte de los diferentes actores que entran en juego a la hora de publicitar una marca, pero sí que ahí es verdad que empecé a echar de menos lo que era el periodismo puro y duro, y por eso mi padre me animó a abrir un blog. Y os hablo del 2010, que es cuando yo estaba en L'Oréal y paralelamente decido abrir mi propio blog, Diario de una Cool Hunter, que a día de hoy sigue vivito y coleando y lo hace de forma muy exitosa, gracias a Dios y gracias a todas las personas que hoy estoy nombrando y que me han ayudado a llegar donde estoy hoy. Abrí mi blog simplemente con la idea de escribir sobre lo que me apeteciera y cómo me apeteciera, porque en L'Oréal al final yo estaba publicitando una marca. Al final de mis prácticas en L'Oréal yo recibí una llamada de Inés Fontana para decirme, oye, hay otra baja de maternidad, porque en ese momento Unidad Editorial sufría un ERE, no sé si era ya el segundo ERE, porque estábamos en plena crisis, y sabéis que el mundo editorial lo sufrió muchísimo. Me dijo, ya hay otra baja de maternidad, todavía no puedo ofrecerte un puesto fijo, pero esa es mi idea. Vuelve a Barcelona, ocúpalo. Además, coincidía con que la directora de Telva Barcelona se jubilaba, se prejubilaba por aquel entonces era una buena oportunidad para volver, y yo realmente decidí regresar a Barcelona porque en L'Oréal, a pesar de lo muchísimo que disfruté y aprendí, me di cuenta que a mí donde realmente me gustaba estar era en la parte editorial. Entonces volví con mis bártulos, me pasé las 2 horas y media de vuelta a Barcelona llorando, a moco tendido por la gente que dejaba en Madrid, por lo mucho también que me gusta Madrid y por los 2 años y medio de aprendizaje, también de locuras profesionales y personales que yo había vivido ahí. Entonces yo empecé aquí en Barcelona a llevar la delegación de Telva Barcelona, pero lo hice como colaboradora de la revista, todavía se me resistía ese contrato fijo, y yo me dijo Inés Fontana, no puedo ofrecerte, por cómo está la situación en la empresa a día de hoy, un puesto fijo, pero quiero ofrecerte una colaboración fija con un sueldo fijo al mes. Para mí eso significó mucho, porque no era solamente un dinero al mes, era el reconocimiento un poco de te has ganado a pulso esos 5 años de duro trabajo, con muchos fallos, con muchos errores, pero algún que otro acierto que me hicieron ganarme pues esos 1000 y poco euros con los que empecé en esta profesión. Una profesión que está, tengo que decir, muy mal pagada, muy mal reconocida, pero que aún así para mí es la mejor profesión del mundo. Y bueno, de ahí salté a la revista Grazia España, que tuvo que cerrar sus puertas antes de lo previsto, para disgusto de muchísimos de nosotros. Pero tengo también que dar las gracias a Charo Izquierdo, que confió en mí para que yo llevara la delegación de Grazia en Barcelona. Ahí sí que me dieron toda la responsabilidad del mundo, muchísima libertad para poder desarrollar mi trabajo. Gracias, Charo, y también gracias a todo el equipazo que formaba parte de Grazia España. Lo que más me llamaba la atención de esa revista eran las personas que formaban parte del equipo. Pensé, qué suerte he tenido de llegar a parar en esta revista, que destacaba sobre todo por el valor humano que tenían esas páginas tan bonitas, y que espero que algún día puedan volver a formar parte del territorio editorial de las revistas de moda en España. Cuando cerró Grazia sus puertas, decidí lanzarme de lleno al mundo digital, y lo que me gustaría deciros, inspiraros, es que no dejéis que nadie decida por vosotros el trabajo que vais a desempeñar el día de mañana o el trabajo que estáis desempeñando ahora, porque yo creo que nunca es tarde para cambiar de sector, porque al fin y al cabo es a lo que vais a dedicar el mayor tiempo de vuestra vida. Judith Mascó, en la entrevista que tuve el placer de tener con ella, me dijo
que a día de hoy ella seguía trabajando con ilusión, ella seguía viviendo con ilusión, y yo creo que eso es lo más importante, levantarte cada día con una ilusión. Os mando un abrazo muy fuerte y os espero la próxima semana con muchísimo más sobre mí o sobre el mundo de la moda.